Bien, buenas tardes. En la tarde de hoy vamos a estar viendo los dos últimos puntos de nuestra clase de programación, que son los arreglos. Vamos a estar viendo los arreglos unidimensionales y bidimensionales. Por lo general, los arreglos los vemos desde programación 1. Creo que es parte del temario, no sé si lo vieron. ¿Me confirmarán? ¿Ya han visto algo de arreglos, array o vectores? Chicos, ¿lo vieron en programación 1? ¿Se acuerdan haber visto arrays, vectores, arreglos? Bien, vamos a verlos entonces acá en programación 2. Ustedes me avisan si se acuerdan de algo. Bien. Arreglos unidimensionales. ¿Qué son arreglos? ¿Sí? Básicamente arreglo es una colección que tiene la característica de que es finita, o sea, tiene un fin, tiene un número determinado de casillas, es finita, es homogénea, lo que quiere decir que todos los tipos de datos con que se defina un arreglo siempre son iguales, ¿sí? Si declaramos un arreglo tipo integer, todos los elementos de ese arreglo van a ser enteros, van a ser valores numéricos enteros. No puede haber en un solo arreglo campos de tipo char, otro de tipo integer y otro de tipo numérico o float, ¿sí? Entonces todos los arreglos son homogéneos, todos van a ser del mismo tipo, los elementos que están dentro del arreglo definido. Y la otra característica de los arreglos es que es ordenada, o sea, siempre va a tener un índice y siempre va a tener un índice ordenado. En C++ y en C, los índices o los arreglos siempre van ordenados desde cero. El índice comienza en cero y va entonces 0, 1, 2, 3, 4 hasta la definición que uno haga. Ejemplo, si yo hago un arreglo o un array definido de 10 posiciones, los índices dentro de ese arreglo van a ir del 0 al 9, no del 1 al 10, del 0 al 9. El índice siempre va a comenzar por 0. ¿Sí? Eso es importante, por eso decimos que es ordenada, pero siempre ordenada desde 0. Bien. Vamos a indicar también que un arreglo o array es una manera de poder guardar datos del mismo tipo o de la misma clase, ¿sí? Ya dijimos que pueden ser enteros, boolean o char. Cuando uno declara un arreglo, en realidad lo que está declarando es un espacio de memoria que uno va a utilizar para hacer algo con el programa, ¿sí? Es como declarar variables, pero muchas variables del mismo tipo, ¿sí? Entonces, es muy utilizado al momento de hacer de una carga de lista de números o una lista de nombres, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo puedo tener una gran lista de valores del mismo tipo, como habíamos dicho, y puedo entonces analizarla de una manera más fácil sin tener que asignarla a varias variables que me pueden confundir un poco la programación. Entonces, los arreglos se utilizan para separar un espacio de memoria donde yo voy a ir ingresando datos, todos del mismo tipo, y hasta la cantidad que yo defina, ¿sí? Vamos a ver un poco más adelante un ejemplo. Bien, entonces un arreglo unidimensional quiere decir que yo voy a hacer, digamos, una lista, un arreglo es una lista de datos, unas posiciones, donde yo voy a almacenar información, ¿sí? Digamos, gráficamente podemos verlo así, de que tenemos entonces una lista de casillas, donde el primer elemento está aquí a la izquierda, segundo elemento, tercer elemento, cuarto elemento, hasta la cantidad de elementos que necesitemos y nos vamos hasta el enésimo elemento. La definición de cuántos elementos vamos a usar en un array lo definimos nosotros como programadores. Y eso va a depender de para qué lo necesito, cuánto necesito, cuáles son la cantidad de casillas que voy a necesitar, ¿verdad? Bien. Todo arreglo tiene dos partes fundamentales. Los componentes, ¿sí? Que hacen referencia al elemento que forma el arreglo. O sea, quiero decir, los componentes se quiere hacer llegar el dato que está dentro de las casillas en memoria. Y el otro elemento son los índices,
¿sí? Los índices vienen siendo entonces la posición donde está ubicada el elemento. Bien, para poner un ejemplo, aquí vemos, vamos a ver si saco un marcador aquí. Bien, aquí se puede ver entonces una línea que me indica los índices que van, como le indiqué anteriormente, siempre comienza en 0, desde el 0 hasta el 9. Aquí hay 10 elementos. Es un array de 10 elementos en donde voy a tener estos datos, el 7, el 4, el 10, datos numéricos, ¿verdad? 15, 1, 20, 18, 4, 27 y 17. Todos estos son los componentes o elementos, son los datos que están dentro de mi arreglo. ¿Cómo llego a ellos? Si yo me sé el índice donde está posicionado ese dato, entonces yo puedo llegar a él. Y esto siempre está ordenado, ¿sí? Entonces, este es el índice y estos son los datos que están dentro del array, ¿sí? Vamos a ver entonces ya un ejemplo con código, cómo puedo definir un elemento y cómo puedo inicializar los arreglos. Bien, aquí entonces, en esta primera opción, aquí yo hago la declaración de un arreglo de 10 posiciones. En este caso, el arreglo se llama arreglo 1. Ese es un nombre que yo le doy. Ustedes como programadores le van a dar el nombre a su arreglo, ¿sí? Pueden utilizar cualquier nombre siempre y cuando no sean ninguna de las palabras reservadas. Como saben, siempre hay palabras reservadas, no se pueden usar para nada, sí, solamente para lo que se utilice dentro del compilador, ¿sí? Entonces, array 1, el nombre que yo le di a mi arreglo. ¿De cuántas posiciones va a ser ese arreglo? 10, porque yo lo definí así como programador, ¿verdad? Entonces, así estoy definiendo un arreglo de 10 posiciones de tipo entero, ¿sí? Un arreglo que se llama arreglo 1 de tipo entero que va a ocupar 10 posiciones en memoria. Bien, si yo quiero cargar de información este arreglo, así lo hago. De esta manera que está aquí, que se llama inicializar arreglo. Aquí yo estoy diciéndole entonces que en la posición 1 le voy a colocar 23, en la posición 2, 45, en la posición 3, 32, en la posición 4, 53, y así me voy 4, 5, 6 hasta la posición 10. Bien, aquí en la posición 10 en realidad no existe, esto no debería estar porque los índices deben ir del 0 al 9 y no del 1 al 10 como está aquí en pantalla. Bien, entonces así yo estoy inicializando los valores en el arreglo. Inicializando el arreglo se le conoce a esto, ¿verdad? ¿Cómo queda este arreglo ya si lo vemos, si lo queremos ver gráficamente? Aquí, así, ¿sí? El índice 1 tiene el 23, el índice 2 tiene 45, el índice 3 tiene 32, el 4 53, porque aquí yo se lo estoy indicando. Hasta el último que tiene el valor 10. ¿Sí? Que este ya no va a existir porque el índice debe ser del 0 al 9. Pero gráficamente así se representaría en memoria los datos que yo estoy ingresando en mi arreglo unidimensional. Bien, vamos a ver ya un ejemplo utilizando código de C++. Bien. El clásico, la inicialización o el encabezado de mi programa, el include y el using namespace. Comienzo mi función main, hago la declaración, aquí estoy declarando una variable, se llama i. Aquí estoy declarando un arreglo de 5 posiciones, ¿sí? Un arreglo de 5 posiciones. Una variable que la voy a usar como acumulador, se llama a sí mismo acumulador, y aquí estoy inicializando mi arreglo, ¿sí? Del 0 al 4, porque son de 5 posiciones, 0, 1, 2, 3 y 4. Bien. Esta sección de aquí, cuando uno utiliza arreglos, es muy utilizada. El for es muy utilizado en el manejo de arreglos, porque fácilmente uno puede recorrer un arreglo, que lo vamos a ver ahora, y hacer búsquedas dentro del arreglo, siempre utilizando el for. ¿Por qué? Porque el for es especial para utilizar en arreglos. ¿Por qué? Porque los arreglos, como dijimos, son finitos. O sea que ya sabemos hasta dónde llega. 5 posiciones en este caso, en el caso anterior, 10 posiciones. Si yo sé que tiene 5 posiciones, entonces mi ciclo de repetición
que me va a coincidir es el for, porque yo lo voy a llevar entonces desde 0 hasta 5 o desde 0 hasta 4 y lo voy recorriendo. Ya no voy a usar un do while o no voy a usar un while porque yo conozco hasta dónde llega mi arreglo. Entonces, como yo sé el número de repeticiones que necesito, voy a usar un for siempre. Bien, entonces aquí digo, mi variable i la voy a asignar con 0 y va a repetirse mientras que el valor sea menor que 5, ¿verdad? Y el incremento es 1. Luego, dentro de ese for, estoy usando un acumulador, ¿sí? Entonces, el acumulador va a acumular o va a mantener, va a ir recorriendo. Con esto recorro el arreglo y las voy asignando a mi acumulador. Entonces, él va sumando. O sea, todos estos valores que están aquí, yo los voy a ir sumando gracias a la variable acumulador. Y esta posición que está aquí es el que me está ayudando a recorrer el arreglo usando el for. Lo estoy recorriendo y lo estoy acumulando. Y al final me puede dar un promedio de los valores que tengo aquí. Esto va a tener el total sumado y la i va a tener la cantidad total de valores que tiene o la cantidad de índices que encontró porque fue haciendo el recorrido, ¿verdad? Bien, entonces aquí les voy a decir que la declaración del arreglo es esta que está ahí, para cuando ustedes, el PDF que yo les voy a enviar, esté muy claro de dónde yo defino o declaro mi arreglo, allá arriba, el nombre que ustedes quieran ponerle, dentro de corchetes cuadrados, la cantidad de posiciones que necesitan. Y luego entonces esta sección de aquí se inicializa el arreglo. De esa manera entonces nosotros vamos a inicializar el arreglo. Declaración, inicialización. Bien, esta es una manera de inicializar, la manera más tradicional, clásica, ¿sí? Pero hay maneras un poco más sencillas de inicializar el arreglo, ¿sí? Digamos que es un método abreviado. ¿Cómo? Utilizando entonces en una sola línea de código, yo puedo tanto declarar como inicializar el arreglo, ¿sí? Lo mismo que hice en la anterior, lo puedo hacer en una línea. Declaro el arreglo de 5 posiciones, ¿sí? Y le voy cargando los datos desde aquí. Cuando ustedes le colocan el signo igual, abren llave, empiezan a colocar valores separados por coma, el compilador lo que va a hacer es, en la posición 0 va a poner este, en la posición 1 va a poner este 80, en la posición 2 va a poner el 76, en la 3 es el 58 y en la 4 el 90, ¿sí? Es exactamente la misma inicialización que hice hace un momento, solamente que, como ven, es mucho más sencillo ponerlo aquí. Fíjense cómo estaba la anterior. Obviamente tuvo que escribir mucho más aquí, escribir mucho más líneas de código, versus, voy a darle a la siguiente. Disculpe. Aquí, que solamente tuve que utilizar en una línea de código, pude hacer la declaración del arreglo y la inicialización del arreglo. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Vamos a hacer una práctica, pero necesito que me indiquen si se entendió, lo han visto, se acordaron de que lo vieron. ¿Los escucho? Hola, hola, los escucho. Sí, Christopher, José. ¿Está claro los arreglos unidimensionales? A ver, me chatearon por aquí. Ok, dice José que no tiene micrófono. Y dice, no sé quién es pirata. ¿Quién será pirata? Ah, Narciso. Ok, Narciso dice que, ok, está claro. Bien, vamos a hacer entonces una práctica, solamente para... denme un segundo. ¿Será que les bloqueé algo acá? Denme un segundo.
Déjenme ya los permisos. Ahora sí, verifiquen si pueden habilitar el... Ahora sí, profesor. Es que Ahora sí, sí, sí. Yo mismo lo puse mudo a todos, disculpen. Sí, ahora sí, ya listo. Listo, Sí, listo. ahora sí. era una clase muy, muy callada. Listo, perfecto. Le di al botón que no era. Bien, vamos a irnos entonces al código, a hacer la siguiente práctica. Dice, en la práctica número 1, confecciona un programa que utilice una estructura de arreglos llamado notas. Nos está diciendo que el arreglo que vamos a hacer se debe llamar notas, en la cual se carguen las siguientes o los siguientes 5 notas y que obtenga la siguiente información: valor promedio de las notas y la mayor nota de la lista, ¿sí? Entonces, vamos a hacer este. Déjame buscar el Online GDB, que es el que utilizo normalmente. Ok, ahí está. Bien, vamos a colocarlo acá. Vamos a agrandar un poco para que se pueda ver. Bien, lo primero que voy a hacer es declarar mi... Denme un segundo que voy a cambiar de pantalla. Voy a cambiar de pantalla para estar un poco más... Un segundo. Bien, ahora sí. Bien. Declaro mi arreglo notas y como le indico que es un arreglo y no es una variable normal, lo coloco en corchetes cuadrados. Notas de un arreglo de 5 posiciones. Ahí automáticamente entonces le indico que es un arreglo. Pero en este caso, para comenzar, voy a inicializarlo con los valores, ¿sí? Digamos que tenemos la nota 79, tenemos la nota 80, 85, tenemos el 98, tenemos un 87 y tenemos un 70. Bien, ahí yo estoy declarando y automáticamente inicializando mi arreglo. Voy a declarar una variable que se llama i. Es tradicional, la variable que usa el for siempre la i es como muy común. ¿Sí? Es muy común. Bien. Declaro una variable i. Voy a usar entonces el for. Como le decía, aquí mismo le voy a poner entonces que el for va a comenzar en 0. Va a repetirse mientras que sea menor que 5 y el incremento va a ser más. Comienzo con llave, termino con llave. Bien, si necesito entonces recorrer y buscar el promedio, acá lo que me dice el programa es, bueno, busca el promedio de las notas. Bien, entonces yo voy a declarar primero una variable que se llame promedio. Bien. Voy a colocar entonces que el promedio es igual. Vamos a hacerlo por partes. Una variable que se llama suma y una que se llama promedio. Entonces voy a sumar.
que voy a sumar cada uno de los elementos del vector o del array. Y como hago eso, entonces le pongo que quiero nota en la posición i. De ese modo que lo acabo de colocar aquí, yo estoy recorriendo, porque el for va a pasar 4 veces o 5 veces. Entonces, él va a pasar 5 veces por aquí, pero cada vez que pasa, la i va a valer diferente. La i va a valer 0 al principio, 1 después, 2 después, 3 después y 4. Entonces, él va recorriendo 79, 85, 98, 87 y 70. Todo eso me lo va a sumar entonces en la variable suma que estoy colocando acá. ¿Sí? Bien, cuando él termina de recorrer, yo le voy a entonces decir que el promedio de notas es, bien, entonces esto sería la suma, va a tener todo, perdón. La variable suma va a tener todos los valores y lo voy a dividir entre la cantidad de veces que pasó. Voy a colocar i, aunque yo sé que son 5, porque cada vez que él, cuando él sale de este for, la i vale 5, porque él sale cuando cuando i vale 5, él sale, ¿sí? Y aquí yo sé que él siempre va a salir con el número que yo estoy comparando acá. ¿Sí? ¿Por qué coloco i y no 5? Porque más adelante me ponen 10 notas y yo no tengo que ir cambiando en todos lados. Yo solo cambio aquí y ya yo sé que me sigue funcionando mi programa. Bien, esto es lo que me va a dar el promedio. Ya esta que está aquí no lo voy a utilizar. Bien, reviso. Declaración de encabezado. El vector o array. Suma, desde aquí la voy a inicializar con 0 para no tener que usar otra línea más. Y suma nota. Listo, parece que ya está. Vamos a correrlo. A ver, que no le gustó por aquí. Ah, aquí hay una coma. Mire que coloqué una coma en vez de punto y coma aquí. Bien, fue un error de dedo. Bien, ahí está. Entonces me dice, el promedio es 83. Él entonces me está haciendo el promedio, la sumatoria primero y la división después del promedio de todas estas notas. Se dan cuenta que pude sacar el promedio de una manera muy rápida, ¿no? Bien, pero colocar los datos aquí en algunas ocasiones va a ser adecuado, pero la mayoría de las veces uno no va a utilizar el arreglo ya cargado por default, sino que o alguien lo va a cargar, ya sea de un Excel, ya sea de un archivo plano que ustedes estén cargando o de una base de datos. Entonces, en esta ocasión, este programa me convendría mucho más si yo mejor capturo las notas, ¿sí? Si yo capturo las notas. Para eso yo lo que voy a hacer es entonces hacer un proceso de captura de las notas para que el usuario me indique sus notas. Voy a usar otro for, ¿sí? Pero en esta ocasión para cargar los datos que me van a ir indicando, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces lo que voy a colocar acá, perdón, voy a colocar un sign y ahí entonces la nota me va a ir cargándose en ese vector. Y para indicarle que me coloque la información, le voy a mandar un mensaje entonces. Bien, aquí sería ideal que yo le ponga entonces, coloque la nota número 1, después la nota número 2, la nota número 3, pero eso lo puedo hacer con la i. La i me va a ayudar porque le va incrementando. Pero si le dejo solamente la i aquí, digamos, él me va a ir indicando 0, 1, 2, y eso en realidad no me conviene porque voy a confundir al usuario porque la nota 0 para él, para un humano, la nota 0 como que está un poco creíble, ¿no? Entonces yo voy a sumarle 1.
simplemente para que el usuario que me va a alimentar esta información vaya viendo algo aquí legible, ¿no? Coloque la nota número 1, coloque la nota número 2. Y aquí también le voy a hacer un salto. No, voy a dejarlo sin salto. Bien. Aquí él va entonces a uso este for para cargar el arreglo aquí. Luego dejo el mismo for que tenía hace un momento porque él va a recorrerlo y a sacarle el promedio. Simplemente ahora ya el promedio no va a ser un promedio dado desde el principio desde acá, sino que el usuario va a ir colocando la información. A ver si no funciona esta de una vez. Bien, fíjense que salió, coloque la nota número 1. Voy a colocar 75, enter. Nota número 2, 87, enter. Nota número 3, 54. Número 4, 90. Y número 5, 84. El promedio de la nota es 78. Bien, entonces se dan cuenta, ahora ya yo soy el usuario, es el que está alimentando el arreglo. Entonces, el arreglo lo recorro 2 veces. Lo recorro primeramente para alimentarlo, para cargarle la información o inicializarlo. Y luego lo recorro para hacer los cálculos que necesito hacer. Fíjense que estoy usando la misma variable porque una vez la termino de usar aquí y vale 5, pero aquí la inicializo de nuevo. Así que no tengo problema, no tengo inconveniente en utilizar la misma variable siempre y cuando no esté usando este for dentro de este for, porque ahí sí tendrá un inconveniente. El indicador del i va a ir variando diferente y me va a causar un gran problema. Pero como terminé aquí el for, aquí termina, yo puedo comenzar otro con la misma variable i sin ningún inconveniente. Bien, lo único que aquí sí salía un poco feo era el dato muy pegado. Así que se puede siempre colocar un espacio aquí para que no sea tan, no se vea tan así. La nota número 1, 85, la nota número 2, 90, la 3, 99, la 4, 95 y la 5, 88. El promedio es 91. Bien, entonces aquí cargamos y aquí recorremos para hacer los cálculos. Fíjense entonces que ya, déjenme ver si les coloco acá. Déjenme colocarle el problema que decía que buscáramos el promedio, pero también nos decía otra cosa. Nos solicitaba, dice el valor promedio de las notas, ya lo sacamos. Ya estamos buscando 5 notas y estamos sacando el valor promedio. Pero ahora me dice que indique cuál es la mayor nota de las 5 que está capturando. ¿Sí? O sea, me dice que, bien, ya saca el promedio, pero tengo que identificar cuál es la mayor nota de las 5 que capturan aquí. ¿Sí? Entonces, eso hay un algoritmo que nos permite hacerlo. Vamos a ver si ustedes me acompañan a hacerlo. Yo voy a buscar una variable que se llama menor. Esta variable me va a ayudar a hacerlo. Y voy a utilizar este mismo for porque no necesito otro. ¿Sí? Voy a incrementar un if aquí y le voy a colocar que si la nota que estoy leyendo en ese momento es menor a mi variable que se llama menor. ¿Sí? Perdón, aquí hago acá, hago aquí, abro llave, cierro llave. Bien, entonces, si mi nota es menor a la variable menor, entonces yo voy a hacer que el dato que tiene menor sea lo que tenga nota en ese momento. ¿Sí?
Bien, y a nota yo le voy a asignar que menor sea 0 desde acá. Bien, fíjense que con esta comparación que acabo de hacer aquí, la primera nota, que digamos que es 75, va a decir 75 es menor que 0. No, fíjense que no puedo conocer, para poder que esto me funcione, tengo que hacer de que menor tenga la nota desde la posición 0 aquí. Para que él empiece a comparar desde la primera nota. ¿Sí? Bien, entonces él va a decir, la nota en su posición 0 es menor que esta. En este caso va a ser igual en la primera opción y no va a hacer nada, pero él va a ir buscando y va a ir recorriendo el vector. Cuando él encuentre una nota menor, o sea que si la primera era 90 y la tercera era 75, entonces va a decir 75 es menor que 90, le va a decir que sí, y en ese momento el 75 va a caer en la variable menor. ¿Sí? Y entonces va a ir haciéndolo hasta cuando recorra completo. Bien, cuando él salga de ahí, ya yo sé entonces cuál es mi menor valor. Entonces voy a colocar aquí, la nota más baja es, y aquí va a decir menor. Bien, entonces ahora ya estoy haciendo las dos misiones que me indicó al hacer el programa. Veamos. Nota 1, voy a comenzar con 90, 85, 95. Fíjense que aquí voy a colocar la menor nota. Voy a colocar que esta es la menor nota. La cuarta nota es 77. Y voy a colocar que aquí es 88. Fíjense que entonces, si yo ahora le doy Enter, como ya metí las 5 notas, si esto funciona, o si el algoritmo que hice funciona, debería ser la menor nota 77. Bien, entonces dice, el promedio de notas es 87, sería el promedio de las 5 notas, y la nota más baja es 77. Está correcto. Bien. En ocasiones, nos solicitan el mayor valor o el menor valor, pero no solo necesitan el valor, sino en qué posición estuvo. O sea, digamos que en este caso, sería bueno que él me indicara, sacaste 77 y fue la cuarta nota. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Entonces, yo tendría que tener otra variable que me dijera la posición menor. ¿En qué posición quedó lo menor? Entonces, ahí lo único que sí tendrá que colocar es, cuando encuentre la menor, que es aquí, yo le voy a decir entonces que me almacene la posición donde la encontró, que es la I. ¿Sí? En este caso sería I más 1 para poder que sea una posición lógica para mi cerebro, ¿no? Porque si ahorita yo puse en la cuarta posición, pero en realidad el índice en ese punto era 3. Siempre el índice está un número más atrás, porque comienza en 0. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que esto funcione, entonces inicializo esto desde acá en 1. Y esto me va a dar la posición menor. Yo le dije la nota más baja es tal nota. Y está en la posición. Y ubico entonces menor posición. Ok, voy de nuevo, voy a comenzar con 90, 75. En esta ocasión voy a hacer que la nota 3 sea la más baja. Digamos que saqué 60. Acá saqué 85 y aquí me recuperé con 90. Aquí me tiene que decir que la nota más baja es 60 y que está en la posición 3 o que fue la nota número 3. Sí, dice, la nota más baja es 60, aquí está, correcto, y está en la posición 3. Cuando uno recorre un vector, normalmente son dos cosas que uno va a necesitar cuando lo recorre. Vas a necesitar el valor de esa posición y el número de la posición. Con esto, entonces, ustedes pueden
después de recorrerlo siempre con un for, ustedes pueden entonces buscar cuál es el menor o el mayor valor y en qué posición está. Bien, ¿se entendió el ejemplo? Ya con esto terminamos la práctica que dije allí. Déjame buscar la práctica. La práctica decía que buscáramos el valor promedio y la mayor nota. Oh, mira que es la mayor nota y no la menor, pero bueno, ustedes ya saben que cómo sería, ¿no? Se cambia la variable, se cambia el símbolo y listo, ahí no hay tema. ¿Alguna pregunta hasta aquí del vector unidimensional? Profe, Sí. si en el caso de I ponemos 5, dame el resultado. ¿Si ponemos qué? El 5, número 5, la cantidad. Como una nota. Sí. Ah, sí, claro, él daría también el resultado porque para él es un dato más, ¿no? Digamos que la primera sea 85, en la segunda saqué 5. Y en este saqué 75, en este saqué 70, en este saqué... O me dices que tomando en cuenta los valores de las notas de escuela, de 1 a 5, tú dices. Sí. Ah, ok. Bueno, en este caso, lo único que habrá que cambiar es que la variable ya no sea numérica entera o el vector no sea, el array no sea entero, sino que en ese caso te conviene float. ¿Por qué? Porque ya en la escuela tú vas a ganar 4,2, 4,3, 4, ¿sí? Siempre vas a ganar con un punto, ¿sí? 4,5, 4,6. Entonces aquí si intentas poner 4,5, como es entero, el 4,5 lo va a convertir en 4. Entonces ya no te va a aceptar ese punto 5. Sería entonces cambiar aquí a float. ¿Sí? Y entonces ahí sí tendrás que cambiar esto y tendrás que cambiar esta float. Y ahí te funciona. Ya los valores entonces serían 4,2, 3,5, 4,7 y así. Pero sería básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo. Bien. Vamos acá. Déjenme compartir la otra pantalla ahora. Bien, vamos entonces con los arreglos bidimensionales. Lo que acabamos de ver en un arreglo unidimensional, bien, es una lista de campos, como ustedes lo vieron, que uno puede ir insertando valores. Todos los valores que van en el arreglo, ya dijimos que eran del mismo tipo, homogéneo, o sea, todos valores enteros. Si lo cambiamos a float, como acabo de indicar, entonces todos van a ser float, ¿sí? Bien, pero existen también los arreglos bidimensionales. Bidimensionales significa que tiene dos dimensiones, ¿sí? Ya no es una dimensión, como acabamos de ver, que digamos un caso más sencillo, sino que puede ser bidimensional, dos dimensiones. Inclusive puede ser ya n cantidad de dimensiones, ya sería entonces un arreglo de 3 dimensiones, 4 dimensiones y 5 dimensiones. Para nosotros es difícil contextualizar más de 3 dimensiones, pero para la máquina, para él es entonces solamente más números. Bien, pero vamos a colocarnos entonces en 2 dimensiones. ¿Sí? También es una colección finita, homogénea y ordenada. Eso no va a cambiar. Y solo tiene 2 índices. O sea, va a tener 2 índices en vez de 1. Esa es la diferencia. ¿Sí? El primero indica el reglón de la fila y el segundo va a indicar la columna. ¿Sí? Fíjense entonces que ya si graficamos una matriz, normalmente los arreglos bidimensionales se conocen como matrices. ¿Sí? Es un Excel. Un Excel es una gran matriz, ¿sí? Con un poco de cuadros. Ese es un Excel. Se le conoce normalmente en nuestra área como matriz. Bien, entonces, las matrices o los arreglos bidimensionales están compuestos por 2 dimensiones, las filas y las columnas, ¿sí? El primer índice siempre va a ser la fila, el segundo índice siempre va a ser las columnas. Fíjense que aquí está. Filas están aquí marcadas en negro, 1, 2, 3, y las columnas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Recuerden que para algo lógico yo se los puse aquí 1, 2, 3,
pero ya cuando el sistema los toma, siempre comienzan en 0. Bien, entonces, ¿cómo se representa esto? Básicamente así. Digamos que el array de 2 dimensiones se llame A. Entonces, él tendría una posición A0, 0, que sería la posición que ven ahí, que está a la izquierda al principio. Si me voy abajo, sería A1, 0, más abajo sería A2, 0. Fíjense que en este caso, en esta variación que estamos haciendo acá, el que varía aquí es el primer índice, este es el que está variando aquí. Es la fila la que varía, ¿sí? Fíjense que la que varía es la fila 1, fila 2, y entonces el que está variando es este. Si yo me voy a cargar los otros datos, ¿sí? ¿Alguien iba a consultar algo? Fíjense que entonces si voy a cargar la columna 2, yo tengo que cambiar entonces el segundo índice aquí. El segundo índice dice 1. Todo lo que tengan entonces ese 1 allí me indica que entonces estoy cambiando la columna, ¿sí? Si me quiero ir más allá, perdón, disculpen, se me canceló el compartir. Un segundo. Vamos a hacer algo acá. Espérense. Bien, ahora sí. Bien, fíjense que entonces, si voy a variar las columnas, entonces tengo que cambiar este segundo índice. Porque este me indica la columna 1. Aquí está. Si es la columna 2, yo varío este índice. Este. Y en la columna 3, este. Si quiero variar la fila, entonces varío este dato, que fíjense está aquí. ¿Sí? Es obviamente un poco más difícil que el array de unidimensional porque tengo 2 índices y tengo siempre que tener en mente que el primero me indica la fila y el segundo me indica las columnas. ¿Sí? Entonces, eso es algo que siempre tengo que tener en mente cuando manejo un arreglo bidimensional y no se diga cuando es tridimensional. Entonces, obviamente tengo que tener más en mente eso. Vamos a un ejemplo. Un ejemplo. Si yo hago una matriz aquí, de esta manera la declaro, de esta manera que está aquí, una matriz de 3 filas, 7 columnas, ¿sí? Matriz 3, 7. Se llama matriz mi arreglo bidimensional y le estoy indicando que va a tener 3 filas, aquí 3 filas y 7 columnas. Entonces, gráficamente sería así, como ven aquí, 3 filas y 7 columnas. Así sería gráficamente entonces lo que haría la máquina, ¿verdad? Y si yo entonces empiezo a cargar valores, digamos que quiero en la posición 1, 2 cargar el dato 34, entonces aquí en la fila 1, columna 2, va mi 34. Si quiero cargar el 55 en la posición 2, 4, él se va fila 2, columna 4 y me ubica entonces el 55. ¿Sí? Si en la matriz, en la posición 3, 6, yo ubico el 78, entonces se va aquí fila 3, columna 6 y ubica el 78. Bien, ahora, díganme si yo ubico el número 10 aquí, indíquenme qué posición de la matriz es este 10, si yo lo quiero buscar como en qué posición en la matriz está. ¿Qué me dice? 2, 7. 2, 7. Entonces, matriz 2, 7 estaría ese 10. ¿Sí? Perfecto. Entonces, está más claro entonces que la primera representa la fila y la segunda la columna. Bien. Sigamos. Bien, aquí un ejemplo entonces, porque quiero que
quede claro y quede en el PDF cómo definen una matriz. Aquí la definen. Y que la declaración la hacen aquí. Déjenme ver, creo que aquí por aquí yo se los indico. No. Bien, la definición entonces de la matriz está aquí. Está la declaración. Estoy haciendo una matriz que se llama así mismo matriz con 2 filas, 3 columnas. ¿Sí? Cargo, si yo quiero cargar los datos de esa matriz, fíjense que cuántas posiciones voy a tener. Siempre voy a multiplicar los dos índices máximo, ¿no? Digamos, 2 por 3, tengo 6 posiciones de memoria para capturar, ¿verdad? Entonces aquí tengo 6 valores, aquí están 6 posiciones de memoria y la voy a cargar con valores 100, 240, 225, 147, 287, 35. En la columna, en la fila 0, columna 0, le ubico el 100, fila 0, columna 1, el 240 y así voy cargando todos los valores. Bien. Siguiendo el mismo ejemplo, yo quiero usar un acumulador para que me acumule o que me diga cuánto tiene cada fila. Fíjense que cuando estamos usando matrices, entonces por lo general se utilizan 2 for. Aquí está el primer for. Aquí está el segundo for. Pero fíjense que ahora sí un for está dentro de otro. O sea, el segundo for está dentro del primero. Ya no puedo usar la misma variable. Tengo que usar una variable para un for y la otra variable para el otro for. ¿Sí? Para que el incremento de cada uno de los for yo lo obtenga por separado. El primer for me va a ir llevando las filas y el segundo for me va a ir llevando las columnas. Digamos, ese es lo tradicional. Un programador tradicional lo haría así. Recorro las filas y las columnas. Pero si ustedes tienen un método diferente y quieren recorrer columnas y después filas, no hay ningún problema. Ustedes pueden ponerlo al revés, pero que la única diferencia sería que aquí es donde tienen que ir llevando el control, ¿verdad? Donde ustedes van a hacer el uso de los índices. Aquí es la fila y esta es la columna. Si uno quiere recorrerlo de columna primero y fila después, la única diferencia es que el manejo de los índices que ustedes usen aquí, ¿verdad? Pero por lo tradicional, lo vamos a ir por el modo normal. Primero se usa un for para recorrer las columnas y este for recorre un for para recorrer las filas y el de adentro lo utilizo para recorrer las columnas. Fíjense entonces que aquí tengo I, que me va a indicar las filas, y J me va a indicar las columnas. Por eso I va a llegar hasta 2 posiciones y J va a llegar hasta 3 posiciones, porque la fila va a llegar hasta 2 y las columnas van a llegar hasta 3. Bien, entonces, aquí yo estoy recorriendo, en esta J que está aquí, en este for, que usa la J, recorre toda una fila y me da el total por fila. ¿Sí? Recorre todas las columnas de una sola fila. ¿Sí? Vamos, voy primero a traer cómo sería gráficamente, cómo lo haría el sistema internamente, que sería usando este cuadro. ¿Sí? Esa asignación de la matriz que hice aquí, si queremos graficarlo, sería así. 2 filas, 3 columnas, con su respectivo índices reales, 0, 1, 2, 0, 1. Y en este doble for que tengo acá, yo lo que estoy recorriendo es esto. Fíjense que al principio esto va a estar en 0, porque I va a valer 0 al principio, y la que va a ir variando es J, 0, 1. Primero va a decir 0, 0, y va a sumar este. Después J va a valer 1, y aquí entonces va a decir 0, 1, y me va a colocar a 240. Después J va a valer 2, y va a llevarse el 225. Entonces miren que él va recorriéndolo así. Porque la J es el que está recorriendo las columnas. Y la C y la I, digamos, disculpen, es la que está recorriendo la fila. Entonces, cuando él termina, porque ya cuando J vale 3, ya no va a seguir, sale, manda esta impresión a decirme que la fila número 1, el total acumulado es tanto, y vuelve a subir para que I valga 1 ahora.
Cuando i vale 1, entonces aquí va a cambiar la condición que tiene acá y va a decir, ok, aquí i vale 1. J empieza de nuevo con 0 y va a decir, ok, 1, 0, ¿quién es? Es este. Entonces empieza a sumar este. Pero ya en este punto, miren que acumulador, ojo que este es importante, acumulador yo lo puse en 0 de vuelta. ¿Por qué? Porque cuando sube, debe comenzar desde 0 para poder que yo tenga el total por fila. ¿Sí? Y entonces después J va a valer 1 y entonces él me va a buscar posición 1, 1, 1, 1 es este. Luego J va a valer 2, posición 1, 2 es este. Y totaliza. ¿Sí? Esto me va a dar entonces los totales. Creo que este programita lo tenía guardado para correrlo, para que ustedes vean cuánto dan los totales. Déjenme buscarlo. Pero, ¿alguna pregunta aquí con el recorrido de la matriz? Se dan cuenta que siempre hay que usar 2 for. Si quiero entonces hacer un recorrido, tengo que usar doble for. Bien, está claro entonces lo de fila columna. Déjenme tratar de buscar el ejemplo que le tenía aquí. Creo que es este. Bien, comparto de nuevo. Bien, esto es el ejemplo que les tenía allá, el mismo. Vamos a correrlo. No, parece que aquí me está buscando es el anterior. Voy a tener que cerrar este. A ver. Tendré que cerrarlo para poder que pueda utilizar el otro. Bien, sí, entonces aquí la asignación, la inicialización de la matriz, como le decía, el recorrido de los 2 for, y entonces él nos indica aquí. Total de la fila 0 es 565, el total de la fila 1 es 469, ¿sí? Esto es el resultado que nos va a dar aquí. Y es precisamente entonces la sumatoria de estas filas que están acá. ¿Sí? La fila 0 recorrió todas las columnas y sumó, y la fila 1 recorrió todas las columnas y sumó. Bien, ahí siempre les dejo el código entonces para que puedan hacer la prueba. Bien, veamos la práctica que tenemos de matrices. Práctica 2, creo que sí nos da el tiempo para hacerla y ustedes me siguen acá. Bien, dice, confecciona un algoritmo que utilice la estructura de arreglos bidimensionales o matrices para cargar la información del siguiente cuadro. ¿Sí? Ahí se nos está presentando un cuadro donde, digamos que el índice van a ser los meses de ventas y de ingreso en ventas y los gastos de una empresa. ¿Sí? La empresa tiene esos ingresos y esos gastos y lo va colocando en un Excel.
y lo quiere meter entonces en una matriz bidimensional para que le dé alguna información. Sí, entonces, la primera tarea sería cargar esta matriz o cargar estos datos en una matriz de 2 dimensiones. Habrá que definir de 6 columnas y 2 dimensiones, ¿verdad? 6 columnas, 6 filas, digo, 6 filas y 2 columnas. ¿Sí? No necesitamos una para el dato que dice mes porque, bueno, el índice nos va a ayudar con la cantidad de meses. Vamos a hacer entonces 6 filas, 2 columnas. Y dice, después que cargue esa información, muestre cuál fue el total ingresado en el semestre. ¿Cuál fue el total ingresado en el semestre? Y muestre cuál fue el total de gastos del semestre. Bien, entonces vamos a hacer este programa. Vamos entonces a empezarlo acá. Además, digamos, vamos a aprovechar lo que tenemos aquí. Vamos a aprovechar la matriz. Solamente que ahora va a ser de 6 filas, 2 columnas. ¿Sí? La matriz va a ser 6, 2. Y vamos a ver cómo logramos colocar las dos informaciones aquí para que no esté. Bien, déjame ver si lo puedo hacer aquí. Ajá, ahí está. Bien, entonces tenemos en la posición. Bien, vamos a la fila número 1. Que la fila número 1 es aquí 0, 0. Fila número 1 en la posición 0 sería 2100. Y misma fila, cambio de columna. Miren. Sí. Ahora cambio. Voy a utilizar, no voy a utilizar este de abajo, voy a utilizar este. Voy a cambiar la fila. Fila 1, que sería la 2 acá. Entonces acá sería 2200 y 1200. Fíjense que voy cambiando la fila como para hacerlo un poco más sencillo. Y mantengo las columnas, porque las columnas son 2 nada más, 0 y 1. 0 y 1. 2300 y 1300 aquí. 2300 y 1300 los gastos. Básicamente cada una de las filas representa un mes. Bueno, parece que esto aquí lo hice bastante simple. 1400, 1400. Fila 4. Debe ser 2500. 2500, vamos a comprobar. A ver. Sí, 500 y 600, exacto. Los 1600 y 1600. Bien, fíjense que entonces ya cargué la matriz que tenían allá. 6 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Disculpen, aquí no cambié el índice. Ajá. 6 filas, pero van desde el 0 hasta el 5. Y las columnas entonces varían 0, 1, 0, 1, 0, 1, porque son 2 columnas. Bien, ya cargué la matriz, que es de 6 filas, 2 columnas.
Y ahora voy a verificar qué es lo que me están diciendo. Me están diciendo que necesitan saber cuánto es el total vendido en el semestre. Y es fácil porque todo lo que está en la fila 0, aquí en la fila 0 son las ventas. Y todo lo que está en la fila 1 son los gastos. Solo lo estoy poniendo en esta, pero obviamente en todas es igual. Aquí, ventas, gastos, ventas, gastos. Bien, entonces, estoy viendo que solamente lo único que quiero recorrer es la sumatoria de todas las filas. ¿Sí? Entonces, solo voy a necesitar un for. Según veo, solo necesito un for. Voy a borrar este. Y este for va a ir de 1 hasta 5. De 0 a 5 o de 1 a 6. Ajá. Y él me va a acumular todo lo que tenga bien, todo lo que tenga la fila, no, disculpa aquí, acá así, todo lo que tenga la columna 0 van a ser las ventas. Por lo cual, entonces, yo mejor voy a declarar una variable que se llame ventas. Y voy a declarar otra variable que se llame gastos. Bien. Ventas y gastos. Entonces, aquí yo voy a tener ventas acumulado. Y lo mismo lo hago con gastos. Solo que va a ser en la columna 1. Bien. Gastos. Al finalizar el for, estas variables ya van a tener el dato que yo necesito. ¿Sí? Entonces solamente tengo que decir el total de ventas o de ingresos del semestre fue. Y aquí va a estar ventas. Lo mismo entonces hago el total de gastos del semestre fue gastos. Bien. Según creo, ya cargué mi matriz, recorro mi matriz. En este caso no necesito door for porque está muy bien definido que cada columna tiene una representación del gasto y otra representación de las ventas. Entonces ya yo no tengo que recorrerla, puedo ubicar desde aquí, que aquí es 0 y este es 1. Lo único que tengo que recorrer son las filas. Bien, veamos si esto ya no funcionó o nos hace falta algo. Bien, parece que corrió la primera. El total de ingresos del semestre fue 14.100. El total de gastos del semestre fue 8.000. ¿Sí? Ahí está entonces mis totales. Bien, entonces, si la carga fue correcta que yo hice aquí, ¿sí? Sería entonces, esto fue lo que se hizo acá. Se recorrió, acuérdense, primero aquí en la columna posición 0 eran las ventas y en la posición 1 estaban los gastos. Yo hice la sumatoria de todo esto y luego sumé esto. ¿Bien? Dice, ¿cuál fue el total de ingresos del semestre? ¿Cuál fue el total de gastos? Aquí está. Los dos datos son los que me está sacando entonces mi programa. ¿Sí? ¿Alguna consulta?
Vamos a entrar de nuevo acá. Ahí está. Es importante la utilización de los array, arreglos, array, porque ustedes cuando estén utilizando cualquiera de los lenguajes de programación van a necesitar en algunos momentos mantener valores en memoria. Y muchas veces los valores en memoria los van a tener que estar cargando en matrices o en vectores. Porque van a pedir información constantemente. Por favor, informe los datos de esta persona. Le informan todos los datos. ¿Va a incluir a otra persona? Sí. Ok. La persona, ustedes recargan y colocan otra información. Ya toda la información que estaba con la primera persona, ¿a dónde la van a colocar? Tiene que ser en un espacio de memoria. Luego ven los datos de otra persona, también en un espacio de memoria, porque no siempre ustedes van a ir a guardar en la base de datos. Primero guardan en memoria y si la persona quiere ir agregando información, ustedes todo lo van guardando, posiblemente en arreglos. Y ya cuando la persona dice, hey, ya terminé de meter a toda mi familia, guarda, entonces ustedes del arreglo, de los arreglos que están en memoria, lo llevan todo entonces a la base de datos y así normalmente que se trabaja, ¿sí? Entonces los arreglos, ya sea unidimensionales o bidimensionales, se utilizan muchísimo en la programación para mantener los datos en memoria y que el usuario pueda ir interactuando con las páginas o con el programa y luego al final, si necesita guardarlo, lo guarda y si no, lo desecha, porque muchas veces que yo estoy haciendo cálculos y al final yo no quiero guardar nada en base de datos, entonces todo lo tengo en memoria, ¿sí? ¿Alguna consulta? ¿No hay consultas? Bien, chicos, entonces hasta esto era lo último que íbamos a ver el día de hoy. Ahora vamos a abrir paso a lo que son las consultas del proyecto final. ¿Alguien ha comenzado a hacerlo? ¿Cómo les va? Como le estuve escribiendo, estuve aclarando con la coordinadora el día de hoy, como era 9 de enero, iban a saltar a la clase hasta el próximo sábado. Como ya había coordinado con ustedes, yo decidí entonces mantener la clase y lo que hacíamos era extender el plazo del proyecto final hasta el 16, que es oficialmente donde se acaba nuestro curso. Así que de esa manera les voy a dar más tiempo para que ustedes trabajen su proyecto final, que sé que no estaba sencillo. Quiero saber si ya lo han comenzado y si tienen alguna consulta. O si no lo han comenzado también, me puedan decir. No, si no lo hemos comenzado, eso sí, bueno, no hasta hace mucho terminamos el parcial, bueno, como el jueves que lo terminé. Pero ahorita, bueno, ya que ayer dijo que extendía hasta la otra semana, bueno, por lo menos porque ayer aquí va a empezar. Va a tratar de empezar hoy Dios primero, mañana más tardar, para ver entonces cómo me va yendo en el camino. Y ahí igual creo que le voy a ir preguntando al privado si no hay ningún problema Sí. con el tema del proyecto. Claro, no hay problema. Ustedes me pueden enviar, si tienen alguna consulta. Lo que sí les pido, por lo menos hace un tiempo me enviaron alguna consulta a alguien que era, o sea, digamos, todo el enunciado del problema, me dicen, ¿cómo hago? No, yo no lo puedo contestar diciendo cómo empiecen. O sea, seguramente buscando la videoconferencia, yendo a los ejemplos que hemos hecho, ustedes pueden saber cómo comenzar. Si ustedes en algún momento van haciendo algo y dicen, no me sale y miren todo lo que tengo en el código, ahí yo les puedo ayudar, porque estoy viendo que están usando código. Pero no puedo decir que usted dice, ¿cómo hago? Y tienen el enunciado del problema, porque entonces comienza colocando el encabezado del programa, ¿no? O sea, yo los voy a ayudar si les dan problemas, pero ustedes tienen que comenzar. Así que no hay ningún problema si ustedes me van consultando. Me pueden inclusive mandar, me está dando error aquí, ¿qué será? Me mandan el pantallazo, inclusive me pueden mandar el texto. Yo le digo, mira, te falta un punto y coma o te falta algún índice que no le colocaste al array o bueno, no declaraste la clase adecuadamente, la sintaxis está incorrecta y te digo entonces puntualmente tu error para que sigan adelante, ¿no? No es que lo voy a hacer, pero sí le puedo decir, mira, la clase la definiste diferente o le pusiste aquí el dato en mayúscula y acá la estás tratando de llamar en minúscula y eso pasa mucho y no le sale. Sí, entonces... Igual tenemos que usar también el tema de clases también en ese proyecto igual. Sí, hay cosas clases y cosas funciones, exacto. Clases y funciones. Les Y recomiendo pero de que... repente uno se puede equivocar un poquito porque el tema
Pero ahí es Sí, donde tienen que prestar fue más un tema atención. nuevo, fue un tema nuevo, Exacto. usar el tema de los objetos. Yo les recomiendo que siempre vean la práctica que hicimos y se pueden ir entonces también a la misma videoconferencia grabada, buscan ese punto y verifican ahí cómo lo fuimos haciendo en clase y ustedes lo van siguiendo. ¿Sí? Es la mejor manera, la manera que yo lo haría si fuera ustedes, ¿verdad? Voy a la clase, me pongo a ver paso a paso cómo lo hicimos, el del salario y el del alquiler. Nosotros hicimos el del alquiler, ustedes están usando algo de... No, ustedes la van a usar para el cálculo de préstamo, sí, exacto. Ujú. Entonces ahí se pueden ir guiando, ¿sí? Bien, chicos, si no hay ninguna consulta, entonces yo les tengo, ya la mayoría de las notas ya se las califiqué, me falta creo que el de la segunda actividad grupal, me falta calificar ese y el parcial que terminaron ayer. Me voy a estar comunicando si a alguno le hace falta algo, creo que por ahí vi que alguien no me terminó uno y yo entonces le voy a estar escribiendo ya, como tengo el teléfono de todos, se lo escribo al privado y nos ponemos de acuerdo entonces cómo lo van a pagar. Chicos, si no hay ninguna otra consulta, quedo a la orden en el chat Listo. y por correo. Y recuerden que esta grabación entonces también la voy a subir si quieren buscar alguna referencia de los arreglos. Listo, profe. Ahí en la semana le estoy escribiendo ahí para ver cómo vamos con el tema del proyecto. Para cualquier consulta ahí. Perfecto. Hasta Gracias. luego, chicos. Que tengan buenas tardes. Bueno.